tratar los modelos de remuneración y cómo ponerle precio al valor. Eduardo Vázquez. Buenos días. Faltaba un micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Después de esta excelente visión que nos han dado nuestro grupo consultores muy genérica, lo que vengo a contaros hoy es la aproximación que hemos hecho desde AREN. Es decir, las reflexiones que hemos tenido que hacer para llegar a las conclusiones a las que hemos llegado en cuanto a la remuneración y a la remuneración, que en realidad podríamos hablar de la relación con nuestros clientes, ¿no? Porque está muy cerca. Y para hacer eso, lo primero que hemos tenido que hacer ha sido empezar a pensar un poquito más alto. Todos estos logos tienen algo en común, incluido el de Playboy, alguno ya se ha ido desde hecho a él. Todos estos logos tienen una cosa en común, y es que la digitalización les ha afectado tremendamente. Les ha afectado, en la mayoría de los casos, algunos casos, les ha afectado en términos de que han tenido que cambiar su modelo de negocio rotundamente, de forma radical. En la mayoría de los casos les ha afectado de esta manera. Algunas de las compañías que están aquí, de hecho, han desaparecido simplemente por la digitalización, simplemente por la aparición y posterior desarrollo de Internet. Aunque solo fuese por sabiduría popular, uno piensa que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues hay que empezar a pensar por qué a nuestra industria no le va a pasar eso. De hecho, es que Internet se ha demostrado como un excelente asesino en serie. El correo electrónico se cargó el correo, aplicaciones como Napster se cargó la música, aplicaciones como Google se cargaron el cine. Los contenidos, no ha habido una aplicación que se los haya cargado, pero ya os digo que Kodak, las grandes editoriales, todo aquel, los videojuegos que tenían contenidos digitalizables, ha pasado por la criba también de Internet. Los viajes han pasado y están pasando por un modelo de negocio completamente diferente también, debido a los agregadores y a la forma en la que el usuario contrata hoy en día los viajes. Y por lo tanto es absolutamente evidente que cuando Internet entra en nuestras vidas algo va a pasar. Y no parece que sea necesariamente bueno. Cuando hablamos del cambio en las empresas, podemos, debido a la digitalización y a la aparición de Internet, cuando las empresas sufren en su sector y en su industria la aparición de Internet, podríamos diferenciar cuatro fases clarísimamente. Frases que podríamos concentrar en un pensamiento y que podríamos derivar a una decisión, que es la que en la mayoría de las compañías ha hecho que su deriva hacia un lugar o hacia otro sea la que ha sido. La primera fase es la de complacencia, ¿no? Somos el statu quo, hay que seguir como hasta ahora, no pasa nada, que es básicamente la decisión que tomaron, por ejemplo, las majors en el cine. Esto va fenomenal, vamos a ver quiénes son estos señores que dicen que digitalizan cosas, nosotros facturamos muchísimos millones de euros, esto vamos a seguir como hasta ahora, que veréis que bien nos va. Decía el director general de Metro Goldwyn Mayer. La segunda fase es la de negación. Bueno, no va a cambiar nada, es verdad que hay gente que se descarga películas, o que hay gente que vive de otra manera la industria que yo represento, pero la realidad es que yo, que soy muy mayor, no yo, hipotéticamente, la verdad es que yo, que ya he pasado muchos años, que tengo muchísima experiencia, pues he vivido ya muchas olas, he visto ya cómo han venido muchas modas y luego se han ido, y aquí no va a cambiar nada y por lo tanto no hay nada que decir. Hay una tercera fase, cuando las empresas dentro de las industrias consiguen avanzar en esas fases de complacencia y negación, viene la de confusión. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué ocurre con estos individuos dependientes y chancla que me están cambiando el sector y que esto se está complicando? ¿Está pasando algo de verdad? ¿Cambiamos algo, señores? Juntamos al Board of Advisors
de gente muy seria, le decimos, señores, ¿creen ustedes de verdad que pasa algo? Y entonces es cuando contratamos al chico de las chanclas, le traemos a ese board y no entendemos nada de lo que no. Y luego viene la fase de renovación, ¿no? Las compañías que consiguen llegar y que consiguen pasar, pues digo que muy poquitas llegan a esta fase de renovación y que de hecho suele venir de otra industria, suele ser alguien con chanclas y pendiente, suele ser no una de las que estaban en la fase de somos el Estado. Me gustaría que reflexionásemos un poquito acerca de dónde está la industria y especialmente dónde estamos las agencias de medios, con las que voy a estar representando en este momento, respecto a esto. En mi opinión es que, como ya ha pasado muchas veces en muchas industrias y ya ha habido muchos cambios y muchas compañías han ido pasando por todas estas fases, mi opinión es que estamos entre la fase de complacencia y la de renovación. ¿Y por qué no estamos en la de negación ni en la de confusión? Pues por una sencilla razón, porque las agencias de medios, y ahora estamos en crisis y hemos visto antes las cifras que nos decían que ha descendido la inversión publicitaria y demás, pero la realidad es que nuestra cuenta de explotación sigue estando razonablemente bien. No nos ha pasado como a Metro Goldwyn Mayer. Uno llega a la fase de confusión cuando de repente su cuenta de explotación, sus márgenes han bajado un 40, un 50% y hay alguien, maldita sea, facturando, solo facturaba yo o una parte o de otra. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? Noche de resaca. Demonios, ¿qué ha ocurrido? Bueno, para mí hay una pregunta que es la pregunta del millón. Pregúntate quién es hoy día tu competencia. ¿Quién está trabajando para tus clientes en los servicios que antes estabas dando tú o que actualmente estás dando tú, ¿no? Y esa que es la pregunta del millón, pues nos la vamos a preguntar para las agencias de medios. Mi opinión es que ninguna de estas compañías ha pensado que esta que veis aquí era su competencia. No creo que RCA en su vida, en un análisis de competencia, no creo que la agencia de medios de RCA, en un análisis de competencia, metiese a Napster nunca dentro del set de competidores, ¿no? Y por supuesto, Metro Goldwyn Mayer siempre pensó que el que le podía hacer daño era el 25 Jamás pensó que una aplicación desarrollada por un tipo en un garaje estuviese pasando eso. Claro, ahí el player que mejor lo ha hecho ha sido Correos. No voy a explicar por qué. Lo cierto es que sí que ha habido alguien, si no lo haces tú, sí que hay alguien que dice, demonios, el que está ahora dirigiendo esta industria es este competidor. Y por eso Spotify piensa en términos de Napster, piensa en términos de el tipo que está ahora desarrollando o liderando la industria de la música no es las grandes discográficas, es una aplicación que ha desarrollado ahora. Y por eso Spotify es hoy lo que es, o Netflix, o otras compañías que quizá no han intentado ir directamente contra replicar modelos de negocio como los que ya estaban liderando esos sectores, pero sí que han intentado entender lo que estaba pasando en el mercado, como puede ser Minuto de Forma, y crear empresas, digamos, subsidiarias alrededor de esa. Vale, y lo segundo que hay que preguntarse, una vez que hemos dicho quién es nuestra competencia y hemos sido honestos con nosotros mismos y lo hemos visto, es ¿ofrecen el mismo producto que estamos ofreciendo nosotros? Qué fácil era hasta ahora y los que peinamos canas, cómo echamos de menos. Teníamos un cliente, nosotros hacíamos una campaña, si es de internet, es de internet, no pasa nada, lo hacemos una campaña de lo que ahora llamamos display, que eran banners o que era internet, y intentábamos generar una respuesta en el consumidor. Una respuesta, a veces una emoción, a veces transmitir los valores de la marca. Esa respuesta podría ser, por supuesto, accesos al sitio. A veces ese cliente, cosa reservada generalmente a los muy grandes, tenían una base de datos. Esa base de datos normalmente la gestionaban ellos. Si ya eran muy grandes, además, con esa base de datos, tenían CRM. Pero es que ahora cualquier compañía del volumen que sea, además puede hacerse en SEO, porque los buscadores se han convertido en un elemento muy importante dentro de sus vidas, de todos. Empiezan a ofrecerse servicios de blogs y de servicios de PR digital. De repente aparecen las redes sociales y decimos en estas salas de
sitios donde el conocimiento fluye, decimos es que los usuarios ahora hablan entre ellos. De repente Apple, y lo democratiza Google con Android, empieza a darnos otro elemento de comunicación que son las aplicaciones. De repente empezamos a desarrollar una figura que es la de Community Manager, que es la persona que habla a todos nuestros posibles consumidores. Y las agencias de medios, que en realidad vemos cómo esto va apareciendo, lo que hacemos es básicamente una labor de taxonomía. Los llamamos medios ganados, medios propios, medios comprados. Y además fijaos en la nomenclatura, los llamamos medios ganados, comprados. Los más avanzados, los que de verdad somos agencias de medios que entendemos el tema digital, en vez de medios hablamos de canales, mucho más moderno y mucho más preciso para lo que nosotros queremos comunicar. Pero lo entendemos dentro de nuestro ecosistema, lo entendemos dentro de aquellos servicios en los que, bueno, incluso recomendamos a nuestros anunciantes hacer una campaña de SEO de SEM, que tengan un community manager, que desarrollen una aplicación. Pero aún hay más cambios, y es que los soportes también han cambiado. Y también han cambiado, si volvemos al principio de esta presentación, han cambiado realmente, hay nuevos soportes. Quiero decir, ni Google ni Facebook, que son, digamos, los dos grandes soportes paradigmas hoy en día, todo lo que está cambiando, son soportes al uso. No es que haya aparecido una nueva red exclusivista, no es que haya aparecido un nuevo medio de comunicación, es que realmente estos soportes incorporan al mercado factores que son absolutamente propios de Internet, factores como la desintermediación. Cualquiera puede, porque Facebook o Google le dan las herramientas, cualquiera puede hacer una campaña de lo que quiera, de sí mismo, de su compañía, del nacimiento de su hija si quiere, no necesita una agencia de Internet. Y además, en muchos casos, la gratuidad, que es otro de los elementos que Internet tiene con nuestra vida para revolucionarlo todo. En Google uno puede hacer una campaña de SEO y esto es absolutamente gratis, obviamente. En Facebook uno puede crear una fanpage y eso no cuesta dinero, uno la crea para su propia compañía y esto también es gratis. No todo es tan duro. Yo creo que además esto nos permite que aparezcan nuevos clientes y que por lo tanto el mercado, como llamar de la publicidad, también es mercado. Por ejemplo, son un buen ejemplo de algo que especialmente por Google se está desarrollando. Una gran parte de las campañas de keywords que se desarrollan en Google son campañas de anunciantes que jamás se habrían anunciado en otro tipo de medios por un problema simplemente presupuestario, ¿no? Y eso les permite estar. Lo que he llamado PYMEs, en un alarde de creatividad propio de mí, que son pequeños y medianos inversores en publicidad, ¿no? No hace falta ser una pyme, pero sí que había compañías, siendo muy grandes, no creían en el modelo de yo pongo un anuncio en televisión para que lo vean mis clientes. Y sin embargo, sí que han creado una fanpage, y de hecho las están gestionando muy bien, o sí que hacen campañas de SEO, intentan posicionarse en buscadores de forma orgánica. Nuevas industrias, las floristerías, quiero decir, nuevos usos, la geolocalización, las búsquedas locales, etc. Creo que es verdad que esto también está potenciando un incremento de nuevos clientes y de nuevos usos. Y eso lo que hace es que nos demanda nuevos productos y nuevos servicios. En la parte más estratégica, en la que ya hace muchos años que las agencias de medios más avanzadas creemos que debíamos invertir, y de hecho, en Avena y en otras compañías hemos invertido mucho en talento en la parte estratégica, nos están demandando consultoría, no tanto ya planificación estratégica al uso de las agencias creativas o de cualquier otra tipología de agencia, sino que estamos hablando ya realmente de consultoría. Y en la parte de la ejecución, y antes lo contaba Kika perfectamente, nos piden tener un conocimiento y una estructura tecnológica y de creatividad. Y esto hace que nosotros tengamos que replantearnos el tener nuevos perfiles. Las agencias de medios venimos de un entorno muy parecido al de la fábrica esta que veis en esta fotografía. En las agencias de medios, el perfil tradicional
del empleado de agencia de medios es exactamente el mismo a lo ancho y largo de toda la compañía. De hecho, no empezaba en una agencia de medios de pequeñito con pantalón corto como assistant, e iba creciendo, junior, senior y demás, podía llegar perfectamente a director general, a lo que fuese, porque el perfil era exactamente igual. Porque lo que hacíamos era una labor mucho más taylorista que de otro. Y sin embargo, en Arena acabamos de inaugurar, vamos a llamar, una cierta división en las tareas, porque los perfiles que necesitamos son completamente distintos. Hemos diversificado dentro del área de Quantum, en Arena, la parte digital, de la parte que hemos llamado non-media, de la parte que hemos llamado lab, con perfiles que algunos son más tradicionales al uso de compra media de medios digitales, y otros son mucho más de consultoría, y otros son puramente de creatividad. Y hemos incorporado consultores provenientes de Accenture y hemos incorporado creativos provenientes de agencia creativa. Y en esa división, además, es cierto, como decía Kika, y creo que Arena, sin falsa modestia, es la agencia más desarrollada en el modelo colaborativo con otros players, porque lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, porque la sensación nuestra y sobre todo de nuestros clientes es que eso enriquece muchísimo el resultado final. Es cierto que si a lo que aspiramos, como compañía, es hacer el paraguas, el hub, desde el cual por lo menos entender y comprender todo lo que desarrollan esos perfiles, necesitamos por lo menos incorporar perfiles que entiendan de performance, perfiles que entiendan de tecnología, que entiendan de medición, que entiendan de aplicaciones. Porque a partir de ahí se desarrolla una miríada de servicios que, como decía antes el grupo de consultores, vamos a ser incapaces de alcanzar en su máxima extensión, sobre todo porque va a seguir creciendo, pero necesitamos incorporar esos perfiles que por lo menos nos permitan entender todo lo que van a hacer. Finalmente, ¿quiénes son nuestros competidores? Dentro de ese ecosistema tan complicado que decíamos antes, pues es que resulta que hay agencias especializadas en social media. Yo lo he simplificado porque, como decía también antes consultores, hay agencias especializadas en estrategia de social media y agencias especializadas en ejecución de social media. SEO, SEM, en aplicaciones, en marketing móvil, en estrategia de marketing móvil y en community management y en analytics y en absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Cada una de esas iconos que ponía en la presentación resulta que desarrolla por lo menos una especialidad, una especialización que hoy día, en mi opinión, y aquí estáis muchos anunciantes, pero mi opinión es que básicamente vuelve loco a los anunciantes porque los obliga a trabajar con principios chicos. Cada una tiene modelos de retribución diferentes. Unas, como os comentaban antes, pues se siguen remunerando a la manera tradicional en porcentajes sobre la inversión, otras se remuneran con un coste fijo, otras se remuneran por horas, y en muchos casos, como también comentaban ellos, pues se remunera con un variable añadido, a veces en algunos casos exclusivo, sobre esa remuneración de la vaya lío, ¿no? Pues imaginaos para organizar la presentación. Al final nos encontramos la sensación, ya puros términos muy básicos, de verdad que me encontraba, nos hemos encontrado con que nos encontramos con dos modelos que podríamos decir que son divergentes entre sí. Un modelo básicamente de fijo, fee o de porcentaje sobre inversión, un modelo que podríamos llamar de fijos, y un modelo basado en resultados o mediante una variable que además no solamente son divergentes, sino que la sensación, cuando uno se sienta en la mesa de negociación, es que las agencias tendemos a ese fijo, mientras que los anunciantes pues tienden a ese variable, esa forma de anunciarse. Al final, no sé si hay un modelo ideal, pero yo he intentado crear aquí en una diapositiva, exponeros cuál es el modelo que yo creo que más justo y precio, esta palabra,
pueden incorporar a nuestra sociedad. Y está basada, sobre todo, he visto la línea de pensamiento, pero sobre todo está basada en las dos personas que más han influido en mi modo de ver el mundo. Uno es Kotler, por lo tanto tiene que ser una matriz, y el otro mi abuela. Y mi abuela decía, hijo, que te pague. Y entonces yo he creado en base a eso una matriz en la que por un lado hay que remunerar el talento y las capacidades incorporadas a la gente, porque habéis visto que estamos incorporando una serie de talentos que lo que nos van a permitir a lo largo del tiempo es ayudar a los y ese talento y sobre todo esas capacidades tienen un coste fijo que es realmente importante. Pero es verdad, nadie puede discutir que sobre todo en el mundo de Internet los resultados son absolutamente cruciales y por lo tanto creemos que también tiene que estar basado en los resultados. Cualquier modelo en el que remuneremos uno de los dos y el otro no va a ser no bien percibido por uno de los dos agentes en liza en esta cuestión o por los dos directamente. Si no cobramos por el talento y además no generamos resultados, creo que nadie va a estar contento. Vemos que únicamente el equilibrio se define cuando nuestros costes son remunerados por un lado en términos de talento y de capacidad, y los resultados, y generamos resultados para el cliente, que son remunerados. Podemos seguir trabajando por este modelo de crear negocio, o podemos trabajar, como dice Umair Haque, por un nuevo capitalismo. Y me gustaría leeros una frase de Umair Haque que creo que resume bastante cómo lo entendemos. Y es: el capitalismo se ha roto, al menos el que conocíamos en el siglo XX, el que se basaba sobre la idea de que la empresa existe para hacer dinero, que la marca se crea unilateralmente a base de marketing, que el consumidor es el que te compra y que un cliente descontento sufre su vida en silencio. El capitalismo hay que hacerlo todo nuevo y basarlo en nuevos pilares. Hay que pasar de cadenas de valor a ciclos de valor. Hay que olvidarse de proposiciones de valor y tener conversaciones de valor. Hay que pasar de la estrategia a la filosofía, de proteger los mercados a desarrollar los mercados, para generar verdadero crecimiento y valor sólidos para todos los stakeholders. Estoy seguro de que a los anunciantes que estáis aquí, si os leo esto, lo vais a entender perfectamente en términos de vuestros consumidores y de vuestros clientes. Nosotros lo entendemos también en términos de nuestros consumidores. Y por último, quiero poner un pequeño vídeo de Hiroshi Kasaka, como su propio nombre indica, japonés, y que también explica cómo percibe el nuevo capitalismo. Become knowledge capitalism. Knowledge capitalism. So until now, capitalism means how to manage the money, but knowledge capital is a very special capital. It's a self-increasing capital. Money is a zero-sum game. If you take half of my money, rest of them remain in front of me. But knowledge is a plus-sum game. If I share you knowledge and wisdom, I don't lose any knowledge and wisdom. We can increase that important capital. So this is a totally different type of strategy. And old-fashioned capitalism will be faced to some big war, because they see only visible thing, money. But knowledge capital is an invisible value. The important thing is to see the invisible thing. So we need to have wisdom to see invisible thing. So capitalism will change drastically through internet revolution, Web 2.0. So that's a very good tool to handle, manage the knowledge capital. Con esta idea de